Buenos días, chicos y chicas. Hoy empezamos el tema de geometría y en él vamos a trabajar con dos entes geométricos que son el plano. Imaginaos el plano como una hoja, pero infinita, prolongada en las dos direcciones hasta el infinito. Eso sería un plano. Y por otro lado, las rectas. Las rectas son una sucesión de puntos alineados y lo que vamos a ver, también infinitos, por los dos extremos, tienen una dirección. Y vamos a ver cómo podemos definirlos, cómo podemos ver qué posiciones relativas presentan entre ellos. Por ejemplo, dos planos, si se cortan en una recta, si son paralelos, que sería este caso, o si son el mismo plano, por ejemplo, aunque tengan ecuaciones que parezcan distintas, pero al final sean ecuaciones proporcionales y sean el mismo plano. En primer lugar, lo que vamos a ver son cómo podemos en el espacio, porque estamos en el espacio, concretar estos planos. Es decir, cómo podemos fijar, digamos, su posición. Tenemos siempre que referirla a lo que nosotros llamaremos un sistema de referencia. Un sistema de referencia son tres ejes en las tres direcciones del espacio: el eje X, el eje Y y el eje Z. Lo vemos así. Este sería el Z, el X y el Y. Y este sería el origen de coordenadas, que es el punto 000, que es este, donde se cortan los tres ejes. Entonces, cualquier plano, cualquier punto de cualquier plano, cualquier punto de cualquier recta va a estar referida a este sistema, a un sistema de referencia que nosotros vamos a definir. Entonces, como veis, todos los puntos del espacio son de esta forma: X, Y, Z. Están a una cierta distancia del eje X, a una cierta distancia del eje Y y a una cierta distancia del eje Z. Este punto, imaginaos, voy a dibujarlo de otra manera. Yo tengo aquí un punto en el espacio, digamos. Entonces, este plano tendrá una coordenada X, no, perdón, que eso no es la X, es la Y, esta es una coordenada Y, tendrá una coordenada Y y tendrá una Z. Ese es el punto X, Y, Z. Y es solo ese punto, no hay ningún otro punto que tenga sus mismas coordenadas. Los planos y las rectas están formados por puntos, pues podemos definir cualquier punto del plano, cualquier punto de la recta mediante sus coordenadas y lo tendremos situado. Otro ente geométrico que tenemos que ver, aparte de los puntos de las rectas y de los planos que acabamos de comentar, son los vectores. Los vectores nos sirven muchas veces para definir magnitudes que tienen dirección y sentido, porque esto es un vector. ¿Qué es un vector? Pues es un segmento que está orientado porque tiene un origen y un extremo, que tiene una dirección, la recta en la que está situado. Esa sería su dirección. Y además tiene un sentido. Este sentido hacia la derecha, que no es el contrario, que sería otro sentido distinto. Es decir, que un vector, y además tiene un módulo. Se llama módulo de un vector lo que mide ese vector. Este es el vector V. Por ejemplo, este vector tiene unas coordenadas X y Z. En esto se parece a los puntos. Lo que ocurre es que es distinto lo que quiere decir X y Z en un vector que en un punto, porque, por ejemplo, los vectores, digamos, de cada uno definido así, representa a muchos vectores, a infinitos vectores.
Este vector, que tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo módulo, imaginaos que tiene el mismo módulo, un poquito más largo que ese, pero está situado en otro lugar, ¿es distinto? Pues no es distinto, tiene las mismas coordenadas y este otro tiene las mismas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo trasladásemos, nos lo llevásemos al origen de coordenadas, en realidad esto es lo que quiere decir, que ese es el vector x y z desde el origen de coordenadas. Sin embargo, si este vector lo hubiéramos dado así, este es el vector posición de su origen y este es el vector de posición de su extremo, imaginaos que este es el vector, el vector de posición de este punto, que es el origen que es el 1, 2, 3, y este es el 5, 3, 4. Pues este vector, que viene dado por estos dos vectores de posición, el 1, 2, 3 y el 5, 3, 4, sería en realidad, restando 5 menos 1, 4, 3 menos 2, 1, y 4 menos 3, 1, sería en realidad el vector 4, 1, 1, puesto desde aquí, o sea, sería este, 4, 1, 1, que tendría como origen el 0, 0, 0 y como extremo el 4, 1, 1. Eso es en realidad lo que quiere decir. Cualquier vector paralelo y del mismo módulo que este y del mismo sentido representa al mismo vector, el 4, 1, 1, desde el origen que nosotros hayamos situado con nuestro sistema de referencia. Bueno, y vamos a ver una cosa, sobre todo una vez que hemos introducido los vectores, nos falta otra cosa, el módulo de un vector. ¿Cuánto es el módulo de ese vector? Si este es el vector v. ¿Cuánto vale su módulo? Pues el módulo de un vector se calcula como la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las componentes de las coordenadas. 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 16 más 1 más 1, que es raíz de 18. Que esto es 9, que es 3, raíz de 2. Si hacéis... Este sería el módulo de nuestro vector, eso es lo que mide ese vector. Y lo hemos hecho. Si este es el vector 4, 1, 1, sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Así calculamos el módulo de cualquier vector. Lo vamos a ver esto en lugar en el espacio, que es más difícil de ver, lo vamos a ver en el plano. Nos vamos a situar con un sistema de referencia en el plano y vamos a ver por qué el módulo de un vector es eso. Fijaos, estamos ahora en el plano, un eje X, un eje Y y un origen. Ahora estamos 0, 0. Ese es nuestro origen. Y tenemos el siguiente vector. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Este sería el vector 4, 3. Bueno, ¿cómo calculamos su módulo? Bueno, aquí veis que tenemos un triángulo rectángulo. Esto es un ángulo recto. Y el módulo correspondería a la hipotenusa del triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa, que sería el módulo de este vector, si ese es nuestro vector, el módulo lo ponemos así, el módulo de ese vector es el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, o sea, la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Veis? Que es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Y esto nos da 16 más 9, 25, raíz de 25, que es 5. Este vector mediría 5 unidades. Así calcularíamos el módulo.
Otra cosa, sobre todo, que queremos ver aquí es ecuación del plano y sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cómo podemos nosotros caracterizar todos los puntos de un plano? Yo sé que un punto que lo defino mediante sus coordenadas que lo sitúan con respecto a un sistema de referencia que yo he establecido. Entonces, todos los puntos de imaginaos el plano de la pizarra, este plano, cada uno de sus puntos tiene unas coordenadas, x y z, x' y prima, z', y así los infinitos puntos del plano que es infinito. ¿Cómo puedo yo, cuál es la ecuación de mi plano? Pues la ecuación implícita de un plano es ni más ni menos que las ecuaciones que hemos estado trabajando en los sistemas lineales. Nosotros teníamos algo así como 2x más 5y menos 3z igual a 4, por ejemplo. Pues esto es la ecuación de un plano, porque no es nada más que las relaciones que tienen que cumplir x y z, que son los puntos que forman el plano, para estar en ese plano. O sea, los puntos x y z, que son solución de esta ecuación, como cumplen la relación, están en este plano, y los puntos x y z que no cumplen esta ecuación no están en este plano, y esa es la idea. Así, esta es la ecuación implícita. Una de nuestras ecuaciones lineales que hemos estado manejando en los sistemas sería la ecuación lineal de un plano, perdón, la ecuación implícita o cartesiana de un plano, porque x y z establecen unas relaciones que tienen que cumplir esos x y z, que son todos los puntos de ese plano, que es finalmente de lo que queríamos hablar en este primer punto que hemos visto. Entonces, cualquier ecuación de la forma algo por x más algo por y más algo por z y más un término independiente, que puede ser 0, igual a 0, esto es la ecuación implícita o cartesiana de un plano. Y en los siguientes puntos veremos, si tenemos dos de estas ecuaciones, tendremos dos planos. Y si nos tienen que cumplir esos puntos los dos planos, quiere decir que eso es la intersección entre los dos planos. Y si tenemos tres, pues sería la intersección entre los tres planos. Y luego avanzaremos para ver cómo son las ecuaciones de una recta, por ejemplo.